tardes, bienvenidos a la segunda videoconferencia máster del curso de reuniones clínicas. Hoy día, como ya habrán sabido, vamos a tratar el tema del hipotiroidismo en personas mayores de 15 años y más, que es la guía clínica del año 2013. Y para eso hoy día nos acompaña la doctora Sofía Oviedo, endocrinóloga, ¿sí? Y el doctor Francisco Cordero, también endocrinólogo. Bueno, además nos acompaña Manuel Guerra. Bueno, vamos a conversar un poco sobre las guías clínicas. Vamos a partir aquí. También. Bueno, el hipotiroidismo sabemos que lo podemos separar en hipotiroidismo primario y secundario terciario. El primario corresponde al 95% de los casos, y esto lo dividimos según TSH, la que nos da la definición de hipotiroidismo, pero lo podemos dividir en subclínico, que generalmente tiene el T4 libre normal, y el clínico, que tiene un T4 libre bajo rango normal. El hipotiroidismo secundario terciario es el que tiene origen hipofisiario o hipotalámico, que es mucho menos frecuente, un 5%, donde uno de los más frecuentes podría ser las cirugías de hipófisis. Dentro de las causas del hipotiroidismo primario está la tiroiditis de Hashimoto, que también es una de las más frecuentes, que consiste en esta patología autoinmune en que el tiroide es afectado por esta autoinmunidad, terminando finalmente en un déficit de su funcionamiento. Luego están los antecedentes de cirugía tiroidea, ya sean total o subtotal, los tratamientos con radioyodo, que generalmente se emplean, por ejemplo, para el tratamiento del hipertiroidismo y como consecuencia queda un hipotiroidismo, y el uso de ciertos medicamentos, especialmente amiodarona o litio. ¿Cómo hacemos la prevención primaria, tamizaje y sospecha diagnóstico? Es importante, por lo tanto, con un paciente que nos enfrentemos ante una sospecha, averiguar si tiene antecedentes de cirugía tiroide, si ha habido disfunción tiroidea previa, especialmente consultar, por ejemplo, cuando han sido más pequeños o adolescentes, que se puede presentar ocasionalmente un trastorno en la función tiroidea y que después probablemente pasa, pero es un antecedente importante. La presencia de anticuerpos antitiroideos, hipercolesterolemia, hiperlipidemia en general, un índice de masa corporal mayor a 30, como estudio de infertilidad es importante determinar función tiroidea, ya que puede ser una causa. En una paciente embarazada también es importante, ya que el hipotiroidismo puede estar presente entre un 0,6 y un 35%, y como vamos a ver más adelante, puede tener complicaciones una embarazada por esta patología. Si al examen físico existe la presencia de bocio o el uso crónico, como decíamos, de amiodarona o litio. Pacientes que tengan depresiones confirmadas, es importante, menores de 65 años de edad, hacer determinación de hormonas tiroideas, ya que puede haber un hipotiroidismo concomitante y empeorar el tratamiento, o el tratamiento del psiquiatra no va a funcionar muy bien si tenemos además un hipotiroidismo sin tratarlo. Y pacientes mayores o iguales a 65 años de edad con sospechas de depresión o trastornos cognitivos. Un paciente mayor de 65 años que se está pensando en una demencia senil o un trastorno cognitivo, es fundamental medir hormonas tiroideas, ya que va a estar un tratamiento de esto y muchas veces pasar completamente la demencia o el trastorno y era secundario el hipotiroidismo. Los pacientes con síndrome de Down, síndrome de Turner, tienen asociado, no tan infrecuentemente, un hipotiroidismo, por lo tanto también debe hacerse determinación de TSH. Y las otras patologías autoinmunes que van a asociar hipotiroidismo son diabetes mellitus 1, los síndromes Sjögren, la esclerosis sistémica progresiva, la artritis reumatoidea, el Addison, la enfermedad celíaca y el vitiligo, que además se puede asociar con diabetes. En el hipotiroidismo y el embarazo, la prevalencia en Chile, como les decía anteriormente, puede alcanzar un 0,6% y el subclínico un 35,3%. Tanto el hipotiroidismo propiamente tal como el subclínico en una paciente embarazada, ambos deben ser tratados. Por tanto, es importante diagnosticarlo. ¿Cuáles son las complicaciones en un hipotiroidismo en embarazo no tratado? Hay más riesgo de aborto espontáneo, preeclampsia, mortinatos, partos prematuros y hemorragias postparto, es decir, es bastante riesgoso no hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son los síntomas clásicos del hipotiroidismo?
el de intolerancia al frío, medio difícil en este momento en nuestra temporada que estamos pasando, que estamos todos con intolerancia al frío, la astenia orgánica, la somnolencia persistente, parece que esos 3 primeros podrían ser parte de la vida diaria, pero hay que tomarlos en cuenta. La bradisiquia, o sea, un paciente muy enlentecido que cuando uno le hace alguna pregunta contesta con un lenguaje medio arrastrado, enlentecido, se demora en entender, sospechoso de un hipotiroidismo. Mialgia, es decir, los dolores musculares también puede estar asociado e incluso también las artralgias, los dolores articulares y musculares son una manifestación a veces de hipotiroidismo. El síndrome del túnel carpiano, la constipación, la hipermenorrea. Es más frecuente en el hipotiroidismo que haya reglas prolongadas, en cambio en el hipertiroidismo más bien puede haber cuadros de amenorrea. Aumento leve de peso, no podemos echarle la culpa a los aumentos de peso y a la obesidad del hipotiroidismo, como gran parte del público, los pacientes consultan a veces por obesidad. Y en realidad los cuadros depresivos, muy importante hacer una evaluación. Entonces en el diagnóstico debemos considerar la anamnesis, muy importante el interrogatorio del enfermo con los antecedentes de cirugía, medicamentos o los síntomas que ya mencioné. Efectuar un examen físico general, donde dentro de los signos clínicos podemos encontrar unas facies bultuosas, es decir, una cara como un poco hinchada, piel pálida, fría, seca, infiltrada, que se puede confundir de repente con el aspecto de un paciente nefrópata crónico, es similar. La presencia de vitiligo y pérdida de la cola de las cejas o caída del cabello, asociado además a esta hipotermia, bradicardia, y en algunos casos hipertensión diastólica. Ahí está. Aquí tienen ustedes entonces una paciente, del lado izquierdo o derecho, no sé dónde ustedes están viendo, en que estaba previa al tratamiento, donde ustedes ven el aspecto de su cara típico de un hipotiroidismo, y miren la diferencia de la paciente una vez tratada, parece que fuera otra persona esta señora. No olvidar que al hacer el examen físico, el médico debe estar en una situación bastante cómoda para palpar el tiroides. Ojalá el paciente sentado y el médico por detrás del paciente para que entonces pueda palpar más adecuadamente el tiroides, porque si no podemos pasar por alto la palpación de un bocio o incluso de nódulos. En el examen físico segmentario, entonces, tenemos que evaluar el tamaño del tiroides, la consistencia. Generalmente los pacientes con tiroiditis crónica de Hashimoto, el tiroides está aumentado de consistencia, no duro, pero sí aumentado de consistencia, y también debemos evaluar el tamaño, cuántas veces por sobre lo normal está este tiroides, y la presencia o no de nódulos. También es importante, no en los casos de hipotiroidismo, pero en el caso de sospecha de hipertiroidismo, ocultar a veces alrededor del tiroides porque puede haber un soplo por esta circulación más excesiva que tiene el tiroides. Infiltraciones por mixedema. Hay edema palpebral, macroglosia, es decir, la lengua está como más grande, por eso se enredan y hablan con una voz media arrastrada, similar a un paciente que estuviera con un poquito de traguito. Voz ronca, derrame pleural o pericárdico, presencia de ascitis y edema en las extremidades inferiores. La galactorrea se presenta porque al aumentar los niveles de TSH, concomitantemente a nivel hipofisiario, hay un aumento de los niveles de prolactina. Por lo tanto, la presencia de galactorrea también es parte del cuadro de hipotiroidismo que se corrige, esta hiperprolactinemia disminuye al corregir los niveles de TSH. Y las alteraciones neurológicas, como es la fase de relajación y los reflejos están muy enlentecidas, y este síndrome del túnel carpiano. El diagnóstico, el examen de laboratorio, el gold standard para hacer diagnóstico de hipotiroidismo es la TSH. Basta con tener una TSH alterada para que hagamos el diagnóstico. Los valores normales van entre 0,4 y 4 miliunidades por litro en la mayoría de los laboratorios, y el T4 libre es entre 0,7 y 2, y no es necesario medir niveles de T3, ya que para el diagnóstico de hipotiroidismo basta, como les digo, TSH y adicionalmente podemos agregar T4 libre. Doctor Cordero. Bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta cuando uno se enfrenta a un paciente con hipotiroidismo, están la depresión, que muchas veces se asocia, o el hipotiroidismo puede agravarla, pero si es que el paciente tiene función tiroidea normal,
el paciente lo que tiene es una depresión. Cuadros de demencia, deterioro orgánico cerebral, ¿cierto? Sobre todo en pacientes adultos mayores, como decía la doctora Oviedo. Pacientes que tienen síndrome de fatiga crónica, síndrome nefrótico principalmente por lo que es edema, fascibultuosa, lo mismo el paciente nefrópata crónico, la insuficiencia renal crónica, pacientes que tienen anemia crónica, amiloidosis, algún síndrome histérico, pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca derecha, también se puede confundir con un cuadro de hipotiroidismo, pacientes con bradiarritmia y la hiperprolactinemia, que es una de las causas del hipotiroidismo, pero no es la única y hay muchas otras causas. ¿Cuándo van a derivar ustedes al paciente que tiene un hipotiroidismo? Es muy importante esto porque no todo paciente, muchos los van a poder manejar ustedes, pero toda mujer embarazada, ya sea que esté con tratamiento o un hipotiroidismo de reciente diagnóstico de embarazo, debe ser evaluada por un especialista. Los pacientes con cáncer de tiroides, porque en la terapia de sustitución que hacemos en cáncer de tiroides, no solo sustituimos para valores normales de TSH, sino que los primeros años del cáncer suprimimos la TSH, entonces es un poco distinto el control y el seguimiento. Pacientes adultos mayores que tienen alto riesgo cardiovascular, porque las dosis con las que hay que comenzar son más bajas y uno tiene que ir haciendo un aumento progresivo. Lo mismo los pacientes que tienen cardiopatía coronaria asociada o una insuficiencia cardíaca en que el inicio del tratamiento o un aumento muy brusco de las dosis puede descompensar la patología. Pacientes que tienen sospecha de hipotiroidismo secundario, porque a diferencia del primario, acá la TSH no va a estar elevada, vamos a tener una T4 libre baja y el control también es distinto. Acá no se controla con TSH, sino que se controla con niveles de T4 libre. Pacientes que a pesar de que uno les inicie tratamiento, mantengan la TSH elevada o muy elevada en dos controles, sin mucho cambio, porque hay que descartar algunas otras patologías, como algún síndrome de mala absorción, interacción con algún otro medicamento, evaluar adherencia o casos raros en que exista resistencia a las hormonas tiroideas. En caso de sospecha clínica o de laboratorio de un hipotiroidismo muy severo, porque acá hay que evaluar el funcionamiento de otras glándulas, principalmente la glándula adrenal, que no existe una insuficiencia adrenal concomitante que pudiera también desencadenarse una crisis por el inicio del tratamiento. Todo nódulo palpable, porque acá hay que estudiar el nódulo aparte de la función tiroidea, lo mismo un bocio persistente y pacientes que estén con algún medicamento como amiodarona o litio también deben ser evaluados por el especialista. Con respecto al tratamiento, acá el tratamiento es de sustitución con la misma hormona que produce la tiroides, que es la tiroxina. Acá en este caso nosotros ocupamos la levotiroxina y las dosis van a depender un poquito de los niveles de TSH que tengamos. Pacientes que tengan TSH discretamente elevada, menores a 10, en general uno puede iniciar terapia entre 25 y 50 microgramos al día, que corresponde más o menos, si uno lo calcula por kilo de peso, es más o menos 0,5 microgramos por kilo de peso diario. Cuando ya el paciente tiene una TSH moderadamente elevada, entre 10 y 20, uno puede aumentar un poco la dosis entre 50 y 100 microgramos, que corresponde a 1 microgramo por kilo de peso día, y cuando ya el paciente tiene un hipotiroidismo con TSH mayor a 20, puede dejar dosis entre 1 y 1,6, que son dosis ya plenas de tratamiento, microgramos por kilo día. Es importante decir que en pacientes que tengan que sean mayores de 75 años y que tengan una TSH menor a 10, en estos pacientes no se recomienda iniciamiento. ¿Por qué? Porque puede ser incluso normal a esa edad tener una TSH elevada, pero menor a 10, y tenemos riesgo de, uno, sobretratar al paciente, inducir o aumentar una osteopenia existente por la edad, y el desarrollo de algunas arritmias, principalmente supraventricular, como una fibrilación auricular, que tiene morbimortalidad en este tipo de pacientes. Algunas consideraciones específicas en cuanto al tratamiento. Lo importante es que la levotiroxina, cuando uno evalúa, ¿cierto?, la función del paciente, a veces no baja mucho la TSH, hay que preguntar si se la toma en ayunas. ¿Por qué? Porque la levotiroxina, si se consume con alimentos o con otros medicamentos, disminuye su absorción, ¿ya? Por eso también dice separar de otros medicamentos como el hidróxido de aluminio, el fierro, el calcio, omeprazol y la colestiramina. En mujeres embarazadas
en el hipotiroidismo aumentan los requerimientos, principalmente del primer trimestre, por lo tanto uno debe aumentar la dosis en el embarazo o en mujeres que ocupen estrógenos orales. También se recomienda evitar los cambios de marca porque la bioequivalencia o la biodisponibilidad, mejor dicho, de las distintas marcas de levotiroxina no es igual y muchas veces las alteraciones en la función tiroidea se deben a cambios de marca en cuanto a las levotiroxinas, ¿ya? Por lo tanto se recomienda, si uno comienza con una marca, continuar con esa y ir reevaluando la dosis de TSH en caso de que uno cambie de marca. En adultos mayores, partir, como les decía, con dosis baja y progresivamente ir aumentando. Lo mismo también pacientes con riesgo cardiovascular, pacientes que tienen antecedentes de arritmia o cardiopatía coronaria. Lo mismo, uno comienza con dosis baja y va aumentando gradualmente en un periodo de 4 a 6 semanas hasta que uno ya logra el nivel de TSH deseado. En mujeres embarazadas que ya están con terapia con levotiroxina, como les decía, aumentan los requerimientos y uno debe aumentar desde el inicio del embarazo la dosis más o menos en un 30 a 50% de la dosis que se utilizaba para tener niveles de TSH en el primer trimestre idealmente menores a 2,5 miliunidades por litro y en el segundo y tercer trimestre una TSH menor a 3. En cuanto al seguimiento, obviamente lo más importante es mejorar la sintomatología del paciente y lograr normalización de las hormonas. Tener una T4 libre normal y en pacientes jóvenes una TSH entre 1 y 3. Para pacientes mayores, el nivel de TSH puede ser ajustado para valores entre 3 y 6 porque los valores normalmente aumentan con la edad. Por lo tanto, un valor ligeramente elevado sobre el rango de referencia del laboratorio puede ser considerado normal para los pacientes que son adultos mayores. Y resumiendo un poco, acá hay un esquema que está en las guías de hipotiroidismo. Como screening, en general, uno ocupa la TSH. Ojo que en el hipotiroidismo secundario, central, ¿cierto? La TSH no me sirve como screening. En pacientes que tengan la TSH elevada, pero que sea menor a 10, lo importante acá es ver si es una mujer que está embarazada o cualquier otro paciente. Porque si está embarazada, uno debe comenzar el tratamiento con levotiroxina y derivar inmediatamente al especialista. Ahora, en cualquier otro paciente, una TSH elevada pero menor a 10 es un hipotiroidismo subclínico que no tiene ninguna urgencia en iniciar tratamiento. ¿Qué es lo que hace en este tipo de pacientes? Uno controla una TSH y una T4 libre en 3 meses habitualmente y reevalúa. Si las hormonas se normalizaron, tiene que hacerse un control anual, ¿cierto? Haciendo un seguimiento por 1 a 3 años. Si el paciente persiste con la TSH elevada, menor a 10 y T4 libre normal, hay que ir haciendo un control un poquitito más seriado. Ahora, si tiene la TSH elevada, la T4 libre baja, hay que derivar al especialista para objetivar cuál es la patología que tiene el paciente. Cualquier paciente, por otro lado, que tenga TSH elevada sobre 10, se debe iniciar tratamiento. Pero acá es muy importante evaluar la edad del paciente. Si el paciente es joven, menor a 75 años, hay que iniciar la levotiroxina según los niveles de TSH que les mostré. Y ese paciente se puede mantener en control a nivel primario. Los pacientes adultos mayores, como les decía, deben iniciar el tratamiento con dosis muy bajas, entre 25, máximo 50 microgramos, idealmente ser evaluados por el especialista y ahí uno verá si lo deriva nuevamente a la atención primaria. Ojo, por ejemplo, con algunos factores de riesgo de progresión en el caso de hipotiroidismo subclínico. Por ejemplo, pacientes que tengan anticuerpos antitiroideos tienen el doble de riesgo de desarrollar un hipotiroidismo. Una mujer que esté en estudio por fertilidad o que esté embarazarse y que tenga un hipotiroidismo subclínico también debe ser tratada antes del embarazo. Como decía la doctora, todos los pacientes que tienen depresión también hay que tratarlos porque a veces la sintomatología persiste de la depresión, o lo mismo pacientes que tengan trastorno cognitivo, pacientes con bocio, con infertilidad y con dislipidemia, con un LDL elevado, también podrían ser susceptibles de tratamiento en caso de tener un hipotiroidismo subclínico. Y eso sería.
Muchas gracias por la presentación. Ahora dejamos abierta el espacio para las preguntas. Parece que en Valdivia tenían alguna pregunta. Ahí, para que abran el micrófono. Hola. Hola, ¿nos escuchan? Sí. Sí, yo tengo una pregunta en especial, bueno, son dos preguntas. Una sobre la derivación al especialista en el caso de personas que sospechamos hipotiroidismo. Porque nosotros en la atención primaria tenemos el corte de mayores de 65 años para adultos mayores. Y claro, la guía habla de mayores de 75. Entonces quizás habría una salvedad administrativa importante ahí. Y lo otro, sobre el tema del riesgo cardiovascular, que desde este año se está incluyendo los diabéticos per se como riesgo cardiovascular alto, lo que significaría que cualquier paciente con sospecha de hipotiroidismo siendo diabético, y según lo que nos están mostrando ustedes y lo que sale en la guía, tendría indicación de derivación. Y eso igual es bastante complicado, porque son bastantes pacientes. Y lo otro también que tiene relación con la T4 libre, que muchos pacientes tienen niveles de TSH dentro de rangos normales, pero una TSH que por lo general, y me ha tocado en algunas veces y no es tan aislado, una T4 libre bastante baja, que puede ser también por error por el sistema de medición de la T4 libre, que creo que yo había averiguado, pero eso también nos indicaría también sospechar un hipotiroidismo central. Entonces, también ese es como una duda que he tenido y el año pasado no se me pudo resolver muy bien. Pero eso, gracias. 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 Respecto a la última pregunta, si el TSH está elevado, descarta que sea una causa secundaria o terciaria, per se. Un paciente con un hipotiroidismo secundario, es decir, de origen hipoficiario o hipotalámico, la TSH va a estar baja, por definición. Y ahí, obviamente, la T4 libre también. Ahora, un paciente con TSH elevada y con T4 libre baja, o sea, es compatible con un hipotiroidismo. Pero con T4 libre es variable, o sea, el laboratorio puede fallar más en la determinación de T4 libre que TSH, o sea, lo que sirve para el diagnóstico más es la TSH, salvo en los secundarios, como decía el doctor Cordero, en que va a estar baja, y ahí la T4 libre, si está baja y una TSH baja, eso apuntaría mucho más a un hipotiroidismo secundario. Sí, con respecto a las otras dudas, en general consideramos paciente que tenga cardiopatía, una cardiopatía conocida, no solamente riesgo cardiovascular elevado por un factor de riesgo como lo es la diabetes. Me refiero a pacientes con cardiopatía coronaria conocida o con antecedentes de alguna arritmia, principalmente ventricular o supraventricular, ya sea una fibrilación auricular o algo así. Por lo tanto, no es solo hipotiroidismo más factor de riesgo cardiovascular, sino que es una cardiopatía conocida, ¿ya? Y la otra pregunta era sobre la edad. En general, sobre los 75 se considera mayor riesgo. Bajo los 75, en general, es menor el riesgo si el paciente no tiene alguna comorbilidad asociada. Obviamente, si el paciente tiene menos de 75, pero tiene una cardiopatía coronaria conocida o una arritmia conocida, igual lo vamos a ver nosotros por la comorbilidad cardiovascular, ¿ya? Vale, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si queda alguna otra pregunta. Acá tenemos varias que son desde la gente que está conectada a través del Blackboard. Dice la primera de ellas, de Álvaro, dice, embarazada con hipotiroidismo subclínico, ¿igual se derivan? Por supuesto, el doctor Cordero mencionó que los pacientes con hipotiroidismo y embarazo se tienen que controlar con el especialista. Claro, incluso se inicia tratamiento y se derivan. Y como les mostré, incluso mujeres que desean embarazo y que tengan hipotiroidismo subclínico también se tratan y se derivan. De tu lado. Ahora, si un paciente no controla con dosis de levotiroxina 1,6 microgramos, ¿se debe derivar o seguir aumentando dosis? Como les mostraba yo, en general uno puede aumentar la dosis. Ahora, si en 2 controles sucesivos no logran controlar la TSH, es mejor que lo deriven para que uno evalúe si hay algún síndrome de malabsorción asociado o alguna otra causa que esté provocando eso. Pero
en teoría ustedes podrían aumentar hasta 2 o 3 controles y después derivar si es que no logran el control de TSH, que por lo demás con esa dosis es muy raro no controlar a un paciente, son casos muy puntuales. Exacto. La otra dice, si la TSH es informada sobre 100, ¿iniciamos tratamiento según la dosis recomendada y derivamos a especialidad o solo manejamos en APS? Solamente los casos que se derivan son los que mencionó el doctor Cordero, es decir, si tienen una TSH elevada en una persona menor de 75 años de edad, se inicia tratamiento y a no ser de que al control a los 6 a 8 meses de iniciado el tratamiento, semanas, perdón, de iniciado el tratamiento, a la segunda vez sigue elevada, la siguen tratando ustedes, pero ya a la tercera vez si sigue elevada es cuando tienen que derivarla. Sí. Acá quiero hacer otra acotación importante, que no se guíen solo por la TSH para hablar de severidad del hipotiroidismo. En general la severidad está por la hormona periférica, la T4 libre que esté muy baja. Hay pacientes que tienen TSH de 30, por ejemplo, no tan elevada, pero T4 libre muy baja, y pacientes con la misma T4 libre pueden tener 100 o 200 de TSH. Entonces, como les decía yo, básicamente si la T4 libre está muy baja y uno sospecha que es un hipotiroidismo muy severo, ahí sí deben derivarlo, pero solo por valor de TSH no necesariamente. Otra pregunta es, ¿me han llegado niveles sobre 100.000? Sobre 100 debe ser. ¿No es alarma o está dentro de las posibilidades? Sobre 100. Sobre 100 puede ser, claro, Puede sobre ser. 100.000 no, pero sobre 100 efectivamente, uno como especialista ve habitualmente, sobre todo por ejemplo pacientes tiroidectomizados que van a recibir su tratamiento con radioyodo, que pueden llegar con TSH de 200, 300, incluso cuando llevan un mes sin levotiroxina, así es que efectivamente puede ser sobre 100. Y como les digo, la T4 libre es la que da la severidad del hipotiroidismo. La pregunta siguiente es, ¿cuánto tiempo dura la terapia con levotiroxina? O sea, el hipotiroidismo es una enfermedad definitiva. El tiroides, en caso de hipotiroidismo ya demostrado, es permanente. Por lo tanto, es muy importante la educación que le hagan al paciente y explicarle que este es un medicamento de por vida y que debe ser controlado, ya que las dosis de levotiroxina pueden ser cambiadas. Ustedes saben que de repente puede ocurrir que en un control el paciente venga con una TSH suprimida estando recibiendo levotiroxina y eso nos indica que estamos sobredosificando y tenemos que corregir la dosis. Lo mismo puede ocurrir en que la TSH esté aumentando y también tenemos que corregir la dosis. Sabemos que un exceso de levotiroxina tiene efectos colaterales, ya sea a nivel cardiovascular o también efectos sobre el hueso, favoreciendo la pérdida de calcio desde los huesos. Por eso que es muy importante explicarle al paciente que es un tratamiento para toda la vida que requiere controles, aunque sea cada 6 meses cuando ya están en tratamiento a largo plazo, y que hay que estar corrigiendo si es necesario las dosis. Y la última pregunta dice, ¿cuáles son los valores de corte aproximado para estimar una posible crisis mixematosa de valores de TSH? Como le decía, no es un valor de TSH, es un valor de T4 libre y tampoco hay un punto de corte para hablar de un coma mixematoso. El diagnóstico es clínico. El coma mixematoso corresponde a un paciente que tiene un hipotiroidismo no tratado, que habitualmente tiene una causa descompensante, y el paciente se compromete de conciencia, está hipotérmico, con bradicardia, ¿ya? Esa es la clínica del coma mixematoso, porque un paciente puede tener TSH muy elevada, sobre 300, con T4 libres muy baja y andar por la calle caminando. Pero si ese paciente tiene un cuadro infeccioso, se somete a un frío intenso o a alguna cirugía, anestesia, ahí sí se puede desencadenar un coma mixematoso, pero es la clínica la que me va a decir si es coma mixematoso o no. Sí, tengo una consulta sobre el hipotiroidismo secundario al uso de amiodarona o litio. En ese tipo de pacientes, ¿qué hacemos nosotros? ¿Derivamos? ¿Tratamos? Si la indicación de amiodarona es permanente, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros en atención primaria? Claro, Y mira, también, ¿cuándo solicitar una ecografía en un paciente con hipotiroidismo? ¿Qué criterio usamos? ¿Simplemente Ya, un óvulo? voy a ¿Hay otro? ¿Sí? Voy a contestar la primera. En general, el paciente que está ya sea con amiodarona o con litio es porque tiene una enfermedad concomitante. Para ocupar amiodarona tú tienes que tener alguna arritmia, ¿cierto? Por lo tanto, es un paciente con una cardiopatía conocida. Lo mismo el paciente que está con litio es porque tiene una depresión mayor, no una depresión simple. Por lo tanto,
ya el paciente tiene que ser manejado de partida por un otro subespecialista o especialista, más nosotros los endocrinólogos. En caso de que el paciente esté con amiodarona y tenga un hipotiroidismo por amiodarona, uno trata el hipotiroidismo como cualquier otro, ajustando los valores de TSH, las dosis de levotiroxina por valor de TSH. Y lo mismo con el litio, no hay ninguna diferencia con el resto de los hipotiroidismos. ¿Ya? Y con respecto a la ecografía, en general, si tú tienes un bocio o palpas un nódulo, en general ahí sí se recomienda realizar una ecografía. La ecografía no necesariamente se debe realizar a todo el mundo, ya como screening, pero si tú palpas bocio o tienes antecedentes familiares de un cáncer de tiroides o palpas un nódulo, sí se debe realizar ecografía. Muchas gracias. Sí, tenemos otra pregunta de la gente que está en Blackboard. Dice, en un paciente en tratamiento de depresión, esperando alteración de hormonas tiroideas, ¿cada cuánto tiempo es razonable solicitar TSH? Independiente de la limitación de cupos para este examen, dice. Bueno, un paciente en depresión, cuando se hace el diagnóstico del cuadro de depresión, es cuando se debe solicitar la TSH. Ahora, si hay antecedentes familiares de hipotiroidismo o de cualquier otra patología tiroidea, en esos casos podemos hacerlas una vez al año, pero en realidad si el paciente se le hizo al comienzo y era normal, no justifique, no hay otro antecedente que lo justifique, no es necesario solicitarlo cada cierto tiempo. Muchas gracias. No sé si queda alguna otra pregunta. Sí, parece que tenemos más preguntas. La gente que está de los servicios de salud, ¿tenemos alguna? Ahí en Araucanía Sur hay otra pregunta. En el caso de adulto mayor con diagnóstico de Alzheimer concomitante con hipotiroidismo, que debo manejarlo con una dosis tal vez de levotiroxina permanente, sería prudente usarlo como lo mínimo, unos 25 miligramos. Más que una dosis, o sea, comenzar obviamente con la dosis mínima, pero como te digo, para ir ajustando valores de TSH, que para la edad de un paciente adulto mayor, mantenerlo con TSH entre 3 y 6 es prudente. ¿Ya? Ya. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta desde Blackboard? Sí, dice, ¿es factible disminuir dosis de levotiroxina fin de semana buscando cierto, comillas, efecto de, ¿qué dice ahí?, de descanso? Porque lo veo frecuente. En realidad no es que se hagan periodos de descanso de la levotiroxina, no corresponde. Lo que pasa es que como muchas veces el sistema se dispone solamente de levotiroxina de 100 microgramos, en pacientes a veces buscamos, por ejemplo, una dosis intermedia como 75 microgramos, 50 microgramos. Entonces, de repente, para ajustarle a estas dosis, usamos unos sistemas de usar, por ejemplo, 100 microgramos de lunes a viernes y medio comprimido 50 microgramos sábado y domingo. En realidad, porque vamos ajustando en forma, esto es una dosis personalizada. Cada paciente le vamos ajustando la dosis de acuerdo a su TSH. No es que se hagan periodos de descanso, sino que son ajustes de la dosis de acuerdo a la disponibilidad que se tiene de levotiroxina de 100 microgramos. Si dispusiéramos, por ejemplo, de repente de 88 microgramos, 75, de las otras dosificaciones, ahí se usaría igual todos los días. Pero es una forma de adaptar un cálculo para obtener la misma dosis que se podría usar del otro sistema. Y complementando un poco, esto se puede hacer porque acuérdense que la vida media de la levotiroxina es una semana, por lo tanto es como una dosis acumulada semanal. ¿Ya? Entonces, por eso es que, como dice la doctora, no son periodos de descanso, sino que solamente disminución para hacer una dosis semanal que uno necesita. Claro, o sea, la levotiroxina funciona por dosis acumulativa, podríamos decir, y disminuir la dosis 1, 2 o 3 días de la semana, bajamos todo el promedio un poco a nivel que nosotros queremos. Ese es el principio que se busca. Acá tenemos otras preguntas. La primera, Ramón Núñez. Dice Ramón Núñez, se llama como el actor. ¿Qué hacer con pacientes en tratamiento con levotiroxina donde no logro bajar los niveles de TSH a menos de 10, pero se elevan los valores de T4 libre por sobre los niveles máximos al momento del diagnóstico, paciente con TSH
sobre 10 y T4 libre bajo 0.6. A ver, en general, cuando un paciente está con tratamiento con levotiroxina, si uno mide el día en que se controla el paciente, ¿cierto? Uno mide TSH T4 libre y el paciente se tomó en la mañana la levotiroxina, la T4 libre va a salir elevada habitualmente sobre el rango, porque se está absorbiendo recién. Por lo tanto, el paciente en general, uno le recomienda que se tome la levotiroxina después de tomarse el examen. Y ahí uno va a tener el valor acumulado de la levotiroxina que lleva en la semana. Y lo mismo con respecto a que uno no alcanza los valores normales de TSH, si a pesar de dosis máxima de levotiroxina por kilo de peso, lleva un control, aumentas y no logras controlar la TSH, mejor derivar al especialista por duda, ¿ya? La siguiente pregunta dice, además de pacientes con bocio o nódulo tiroideo, ¿en qué otros casos se aconseja solicitar una eco cervical? ¿Cuándo sería especialista necesario derivarlo con eco cervical? Bueno, eso ya en realidad ya lo contestamos. El caso, el otro importante, es cuando hay antecedentes de cáncer en la familia, en que de todas maneras, aunque tengan función tiroidea normal, pueden haber riesgos de tener nódulos o cáncer. Es por eso. La siguiente, al iniciar terapia con levotiroxina, ¿cuándo se debe suplementar con corticoides? En general, cuando uno sospecha un hipotiroidismo severo, ya en que se puede desencadenar una crisis, o pacientes que tengan estigma de una insuficiencia suprarrenal primaria, por la asociación que no es tan poco común, como mencionó la doctora Oviedo. O sea, en el hipotiroidismo, al ser en su gran mayoría una enfermedad autoinmune, se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes como la adrenalitis autoinmune, etcétera. Entonces, si hay estigmas de insuficiencia suprarrenal, hiperpigmentación de piel y mucosa, baja de peso, o alteraciones en el laboratorio sugerente, ahí uno debe suplementar, o en pacientes que tengan un cuadro de un hipotiroidismo muy severo, que sea un paciente muy edematoso, con mucho mixedema, con insuficiencia cardíaca y con valores muy bajos de T4 libre, ahí también se recomienda sustituir el corticoide hasta tener confirmación de la función adrenal. La otra pregunta es, ¿qué tipo de nódulos han de ser derivados a nivel secundario? En general, cualquier bocio nodular es mejor derivarlo al especialista, y el especialista va a ser el que va a determinar cuáles tienen que ser estudiados y cuáles no. En pacientes tiroidectomizados, ¿cuándo evaluar cáncer? ¿Qué le contesta? Dice, en pacientes tiroidectomizados, ¿cuándo evaluar calcemia? Todo paciente tiroidectomizado tiene que ser evaluado con calcemia inmediatamente después de la cirugía, ya que la probabilidad de tener hipocalcemia posquirúrgica es muy alta. En general son hipocalcemias transitorias, ya que el cirujano, al trabajar en un área cercana a las paratiroides, hay una pequeña isquemia transitoria a las paratiroides y hay hipocalcemias transitorias posteriores. Esto lo debemos corregir y hacer un seguimiento de las calcemias posteriormente en las consultas seguidas, porque esto después se va corrigiendo. En algunos casos menos frecuente, pero lamentablemente puede ocurrir que haya hipocalcemia definitiva. Por lo tanto, en todo paciente tiroidectomizado debe ser evaluada la calcemia. Muchas gracias. No sé si queda alguna otra pregunta desde los servicios de salud. ¿Sí? Ok, Araucanía Sur. El tomar la levotiroxina no en ayuno, ¿a cuánto disminuye su efectividad? ¿Al 50%, 25%? No hay respuesta a eso, porque en realidad no es que disminuya la efectividad, disminuye la absorción. Y la absorción es tan individual y depende de lo que uno consumió o en asociación con otros medicamentos, por ejemplo, omeprazol, qué sé yo, que no hay una respuesta a eso. Por eso es que se recomiendan ayunas para tener la máxima absorción posible. Solo con agua, no con té, ni con jugos, ni café. Dice, ¿las embarazadas es necesario mandarlas a endocrino o hasta polidearo en nuestro CGR? Dice, y postas no tenemos acceso a eso. No tenemos acceso a derivación directa a endocrino. A ver,
en embarazada idealmente deben ser evaluadas por endocrinología, porque uno, como les decía, hay que aumentar la mujer embarazada con hipotiroidismo, hay que aumentar el tratamiento, la dosis, desde el inicio, ya, y en mujeres que tengan un hipotiroidismo diagnosticado en el embarazo, hay que comenzar tratamiento y hacer un control periódico. Ahora, si tienen solamente alto riesgo obstétrico como posibilidad, bueno, la derivan ahí y de ahí serán derivadas al especialista, pero idealmente deberían ser derivadas al especialista. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias a la gente que estuvo por Blackboard y nos vemos en la siguiente videoconferencia, que sería ¿cuándo? 18 de junio. El 18 de junio de la siguiente videoconferencia. Gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós.